Y un tema muy importante que desde el programa Bandera que nosotros tenemos desde hace más de 17 años, que lo diseñó Efren, que es Consentidos, es aportar mucho desde lo que son las influencias normativas. Y las influencias normativas es intentarles hacer entender a los papás que su posición importa. Muchas veces con relación al adolescente, los papás piensan, no, pues es que yo ya no soy importante para mi hijo, entonces que yo piense, le prohíba o deje o no deje de hacer, pues no pasa nada. No pasa nada, o eso no va a influir, mejor dicho, en el balance decisional de mi hijo, etcétera. Entonces, reconocer y hacerle ver que claramente su posición importa, que siente límites importa, y que nada más exprese su desacuerdo con relación al consumo va a influir en las decisiones de su hijo, pues eso pues intentamos trabajarlo para que pues claramente eso se vaya haciendo mucho más visible en los hogares, que es lo que vemos. Hay mucho silencio, hay mucho, yo asumo, veo a mi hijo borracho pero no le digo nada porque pues no quiero tener esa conversación, entonces creo que es más enfocado en eso. Bienvenidos nuevamente a este capítulo de nuestro podcast Aquí y Ahora, Relatos de Superación, en donde en esencia compartimos historias reales de personas que han superado y enfrentado embates de salud mental, y también nos reunimos con profesionales quienes son los más calificados para hablarnos de estos temas y ayudarles a ustedes, quienes nos ven, a encontrar información que probablemente sea de ayuda para no solo informarse sobre problemáticas tal vez que vivan, sino también adquirir herramientas para superarlas. El día de hoy me encuentro con Lorena y con Ivonne. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Santi, hola Lorena, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para quienes no saben, Lorena es gerente del Centro de Prevención y Promoción de Salud Mental del colectivo Aquí y Ahora y es psicóloga. Hoy con ella vamos a hablar de un tema muy importante y es los vapeadores y sus consecuencias. Y bueno, Lore, todo este tema de los vapeadores es algo que está siendo un tema muy fuerte hoy en día. Yo creo que probablemente tú has tenido la experiencia también, Ivo, de ver que es un fenómeno que cada vez está más presente. Y yo veo a mis pacienticos llegar con el vapeador. Incluso creo que para algunos de nosotros que hemos frecuentado algunos lugares como de esparcimiento aquí en Bogotá, incluso los venden, algunos son reutilizables, otros no, y tienen un montón de presentaciones que en particular yo creo que a quienes nos ven y a nosotros aquí presentes nos hacen saber que es un fenómeno cada vez más presente. Y algo que es cada vez más presente también es toda esta discusión alrededor de su daño, ¿no? Porque en su momento se plantearon como una alternativa frente al consumo de tabaco y demás. Incluso yo tengo muchos papás que han decidido hacerlo, o tal vez no han decidido hacerlo, pero tienen una problemática en alguna medida con sus hijos alrededor del uso del mismo vapeador. Entonces me dicen, Santiago, ¿cómo le pongo límites a mi hijo? ¿Será que eso sí es dañino? Fulanito me ha dicho que no hace tanto daño. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque claramente todas estas situaciones es la razón de ser de nuestra discusión el día de hoy. Entonces, un poco del objetivo hoy es hablar sobre los vapeadores, cómo han llegado a tener tanto éxito en nuestro mundo actual, principalmente entre los jóvenes, sus consecuencias, digamos, a nivel psicológico y físico. Y quisiera iniciar con algo en particular, Lore, y es: siempre hay un punto desde el cual se inicia, y es: ¿son realmente dañinos? Y mi pregunta para ti es: ¿son realmente dañinos los vapeadores? ¿Cuáles son las consecuencias que desde tu experiencia has podido ver en las personas que tienen un uso habitual de este dispositivo? Bueno, pues primero inicio agradeciendo de nuevo por la invitación, muy contenta de acompañarlos, de estar acá. Como tú mencionabas, pues mi trabajo más que todo se enfoca en temas de prevención y claramente trabajamos mucho con población, niños, adolescentes y jóvenes. Lo que hemos visto, digamos que e investigado para reconocer y para saber y lograr transmitir adecuadamente la información a los jóvenes, porque pues es difícil toda esta labor, pues son varios puntos. Primero, nosotros pensamos que en un inicio se pensaba que, como tú mencionas, los vapeadores tenían un tema de son los que ayudan a dejar a las personas de fumar. Por lo tanto, pues tienen muchos menos riesgos, muchos menos elementos como asociados a un daño para la salud, entre otras cosas.
Lo que se ha venido encontrando, sobre todo, pues la Federación Americana de Alimentos de Estados Unidos ha hecho una cantidad de investigaciones, es que, número uno, el 90% de los vapeadores tienden a tener nicotina. Entonces, pues ahí ya implica pues un riesgo enorme y nos venden otra cosa, pero pues en realidad la mayoría de ellos tienen bastante componentes como relacionados con la nicotina. Y segundo, los que no tienen nicotina, pues también tienen muchos elementos que son dañinos para la salud. Muchos de ellos tienen metales pesados como el níquel, el plomo, propilenglicol, saborizantes que, por ejemplo, no están hechos para que tú los inhales, por decirlo de alguna manera, o que los pueda como tramitar el sistema respiratorio, sino que pues claramente al ser saborizantes están más hechos para que tu tracto digestivo lo haga. Entonces son una cantidad de elementos que uno piensa que, claro, en ese tubito de colores tan maravilloso, tan tan cool, ¿no es cierto? Que nos venden con tantos elementos asociados al estatus, al estar en la onda, aunque al decir estar en la onda creo que voy a sonar como se me cayó la cédula en este momento, pero todo lo asociado como con esos elementos juveniles. Entonces, parte de lo que hacemos es un poco informar en la mayoría de espacios con relación a este tema para que intentemos un poco desmitificar todo lo que pensamos alrededor del tema, porque claramente hay una industria detrás que pues está precisamente persuadiendo sobre todo a nuestra población juvenil a que los consuma. Entonces, pues tienen bastantes consecuencias nada más por el hecho de lo que les menciono de los componentes que tienen. Uno ya como que intuitivamente siente como, bueno, metal en tus pulmones, como que no suena algo positivo. Nicotina, claramente nosotros sabemos todas las implicaciones que eso tiene para el desarrollo cerebral, etcétera. Y adicionalmente a eso se han empezado a reconocer pues casos de un síndrome específico a nivel respiratorio asociado al uso de vapeadores. También a disminución en lo que nosotros conocemos como las defensas o las capacidades como el tema del sistema inmune, y un riesgo también en aumento de la frecuencia cardíaca y pues temas relacionados como con la presión arterial. Entonces, pues todo eso en un joven que está iniciando su consumo a los 11, 12 años, pues va a tener unas implicaciones a futuro que pues precisamente nuestra labor es esa, prevenirlo. Claro, y yo creo que entonces empezamos a hablar de unas consecuencias que no solo van desde lo físico, cuando la inhalación de este humo, de este vapor, de los saborizantes pueden tener precisamente problemas a nivel respiratorio o cardíacos o del sistema inmunológico, sino que también nuevamente hablamos de a nivel biológico y cerebral el impacto del consumo de tabaco. Y yo creo que hay algo muy importante que tú mencionas y es la subestimación que existe alrededor del daño que puede existir producto del uso del mismo vapeador. Yo creo que es algo muy asociado usualmente a los jóvenes y creo que es un tema muy central que se trabaja en prevención alrededor de no solo ayudarles a que vean los daños reales y que puedan tomar decisiones un poco más claras e informadas, sino también como romper esa misma subestimación. Yo creo que entramos entonces a un tema muy importante y es el éxito que han tenido en los jóvenes este tipo de dispositivos y las variables que influyen en eso. ¿Tú qué opinas, Ivo? Sí, pues me llama mucho la atención lo que dice Santi porque genera mucho enganche, Lore, todo el tema de los olores, sabores, presentaciones. ¿Por qué crees que hay ese tema como que tan llamativo en temas de marketing, ¿sí? Lo encuentras en la esquina, ahorita que pues yo estuve en festivales, en conciertos, yo digo como wow, o sea, el tema de ni siquiera es venta, hay un tema de que les regalan, ¿sí? Ponen como unos tiempos y hacen algunas actividades. Yo decía, oh, madre, cómo detrás de ese marketing y toda esa industria de la cual decías, desdibujan el impacto que tiene en los chicos y pues también en adultos. Entonces, ¿por qué crees que a pesar de que pues, hay tantos daños de los cuales nos hablas, tienen éxito, generan este tipo de campañas, movilizan a la gente a 2x1, cosas así? ¿Tú cómo lo ves, Lore? Bueno, pues primero es dejar por sentado que claramente la misma industria tabacalera es la que está detrás de la industria de los vapeadores, ¿no? Entonces, hace unos 60, unos 70 años, pues la gente fumaba en los aviones, pues
pues no sé si a ustedes les tocó la época en la que los bares también, y claramente como que pues era muy asociado al ocio nocturno, como a todo ese tipo de cosas, con muchos temas relacionados con lo que llamamos como la prevención ambiental, como que se empezaron a hacer políticas, normas, todo ese tema, se empezó a reducir claramente el uso, pues por lo que empezó a ser tan restringido, y pues las incidencias de consumo de tabaco empezaron a reducirse un montón. Entonces claramente una industria enorme que estaba detrás de eso, al ver ese tema, pues voy a caricaturizarlo un poco, pero pues piensan como no, pues como qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reinventar, qué es lo que vamos qué es lo que vamos a mirar para que pues claramente podamos como seguir vendiendo y teniendo como tal éxito. Entonces llegan y claramente lo primero que hacen es respaldarse en la comunidad científica, ¿no? Entonces empiezan, tú bien lo mencionabas, Santi, en un primer momento decían como llegaron los vapeadores y los vapeadores ayudan a las personas que son adictas al tabaco a dejar de consumir tabaco y a reducir todos los riesgos porque tienen muchas menos cosas, porque obviamente al no generar combustión generan una cantidad de beneficios para esa persona, Pero pues lo paradójico y lo que siempre les hacemos entender a los jóvenes es si van dirigidos a los adultos, porque todo el marketing está alrededor de lo que menciona Ivo, los colores, los sabores, y es literalmente, y hemos hecho el ejercicio, de hecho hay mucha información alrededor hemos hecho el ejercicio literalmente repetir la historia, ¿sí? Porque hace 70 años las piezas publicitarias eran de pues la mujer super cool, fumando y se ponía una cosita como para alargar el cigarrillo, entonces era súper genial. El señor Marlboro, que es el vaquero súper varonil, maravilloso, que salva a la gente, Entonces como que todo ese tipo de elementos publicitarios asociaban el tabaco con prestigio, con estatus, con pertenecer, con diversión, etcétera. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, si fuera solamente un tema de ayudar al adulto, pues estaría ligado a otra estrategia y más a enfocarlo en esa población, pero claramente el marketing está dirigido a eso, entonces es repetir un poco lo mismo que nosotros tal vez experimentamos. En mi época, en la época en la que pues yo era más joven aún, pues el fumar tabaco era pues demasiado cool. Entonces ahora hay mucha conciencia alrededor del tema de tabaco entre los jóvenes. De hecho, la mayoría de los jóvenes el tabaco, el cigarrillo tradicional no lo perciben. Hay mucha percepción de riesgo, muy alta percepción de riesgo alrededor del tema, pero por el contrario con el vapeador hay muy baja percepción de riesgo. Entonces es repetir de nuevo la historia, es básicamente repetirla de nuevo. Sí, y entonces por lo que te entiendo empiezan a jugar variables, digamos, dentro del éxito que ha tenido un poco dentro de la población juvenil, entran a jugar variables como toda esta idea de, ¿sabes? Como el pertenecer, el estatus que me brinda comprar esto. A la larga, un poco de lo que suele sucederle a los jóvenes es que están muy referidos a sus iguales y siendo algo o siendo un fenómeno, digamos, muy usual o un hábito muy común, pues en parte también es lo que se está haciendo, ¿sabes? Y creo que eso tiene mucho más fuerza a la hora de sentirme perteneciente a mi grupo social o al contexto de rumba y demás. Hay algo sobre lo cual quisiera centrarme es, fuera de todas las variables que tal vez hacen que esto sea algo común y bastante presente en la población juvenil, ¿cuál sientes tú que de esas variables ha sido la más fuerte a la hora de tener, ¿sabes?, un enganche más fuerte con ellos o con la población en general? Yo creo que es lo mismo que pasa con el alcohol. El alcohol nosotros lo tenemos muy asociado a amigos y a diversión, ¿no? Entonces, como todo ese tema de deseabilidad social y de presión de pares que están experimentando los adolescentes en ese momento de la vida, es lo que pues precisamente el marketing se aprovecha para generar todo ese tipo de elementos. Yo creo que es un tema más de la asociación entre diversión, pertenecer y la presión de pares, lo que puede implicar eso. Quería profundizar un poco en eso, Lore, porque todo el tema de la búsqueda de aprobación, poder pertenecer, sí, como que socialmente, si estás en relación con el alcohol, con sustancias, como que te da un estatus, te da... Digamos que en la clínica a mí me llama mucho la atención cómo muchas veces llegan pacientes que no fuman
y ven el grupo que está fumando y empiezan a generar como una asociación de pertenecer y empezar a pedir permiso, por ejemplo, a nosotros para que puedan fumar. En la clínica, en el colectivo, nosotros no dejamos el tema de los vapeadores. O sea, una de las normas es que no se puede vapear, ¿sí? Por todo el tema que implica la ansiedad, todo lo que implica que tú no tienes un control de cuántas veces estás generando la ingesta pues, de la parte de nicotina y, bueno, vapear. Y una de las guerras que tenemos allá, básicamente, sobre todo con jóvenes, es por eso, porque es como, pero ¿por qué no? Y pero es que el cigarrillo es más, genera más complicaciones, pero pues la norma es clara, ¿sí? Digamos que desde el internamiento, de tratamiento lo manejamos así. A mí me genera curiosidad cómo desde el tema de prevención, que literalmente pues no es un tema cerrado, sino que está libremente los jóvenes acceder a cigarrillos, a vapeador. ¿Cómo ustedes desde el tema de prevención llegan a estos jóvenes pues para manejar un tema que desde la presión social de la cual hablábamos prevalece más el poder pertenecer y estar a realmente generar un autocuidado, decir no, poner límites? ¿Tú cómo desde esta área lo manejan? Bueno, digamos que de hecho eso ha sido como, yo llevo un año en colectivo y ha sido como uno de los principales retos el tema asociado con los vapeadores, porque lo que les menciono, el tabaco ya está desestimado en la mayoría de adolescentes, pues el alcohol ha tenido como un histórico como de irlo trabajando desde diferentes niveles, pero pues el vapeador llega con una carga emocional positiva muy fuerte. Parte de lo que venimos trabajando, más allá de nosotros darle la información a ellos de una manera ñoña, de una manera adultocéntrica, el decirle como yo tengo la verdad y lo que yo sé es lo que es y yo estoy bien, tú estás mal, todo lo que tú piensas es falso y entonces simplemente no lo hagas porque di no, ¿sí? Entonces, parte de la prevención incluso es eso, es estimar y reconocer que no tiene que, o que tenemos que intentar construir con ellos y escucharlos. Entonces, parte de lo que hemos empezado a hacer es a construir espacios como de conversación con ellos, en las que pues precisamente compartamos ellos qué es lo que saben y nosotros cómo podemos como ayudarlos a desmitificar esos temas asociados a lo que usualmente piensan. Trabajamos mucho con ese tema de mitos y realidades y algo que también intentamos fortalecer mucho en ellos, en general para la vida, pero claramente haciendo énfasis en el tema de los vapeadores y en general como de consumo de drogas, es el tema del pensamiento crítico, ¿sí? Y eso a ellos los tiende a empoderar muchísimo más y es por el hecho de tú tomas la decisión. La intención es que tomes decisiones desde lo que tú mencionas, y desde el autocuidado, desde claro, el reconocer qué es lo valioso para ti. Les metemos también como elementos asociados al sentido y demás, pero es más enfocarlos a que claramente, independientemente de cualquier cosa, ellos van a tomar la decisión y nosotros no podemos negarlo, ¿sí? Que no es un asunto de imponerlo como adultos, sino de brindarles herramientas para que ellos en realidad tomen una decisión informada. Eso es lo que más nos enfocamos actualmente. Lore, y si miráramos la otra cara de la moneda, que es básicamente los padres cuando empiezan a encontrar en la casa, en las maletas, los vapeadores, y desde el miedo o la postura de falta de postura, poner límites. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a manejar este tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, cuando en tratamiento hay un tema de sustancias y encuentran, pues el miedo y la ansiedad es algo que abruma mucho a la familia. Este que es un tema más social, es permitido como el alcohol, por ejemplo. ¿Cómo manejan el tema en prevención con los padres, al tema de control, límites, diálogo con los jóvenes? Porque creo que es importante para las personas que nos están escuchando, no solo en temas de consecuencias, sino también cómo abordamos, si yo soy papá, ¿qué hago? Uh-huh. Mira que parte de lo que vemos en general en temas de prevención es que en los papás hay un miedo terrible a hablar sobre los temas. Entonces, nosotros empezamos por precisamente invitarlos a eso, a que saquen las cosas de debajo de la alfombra y que tengan la oportunidad de generar esas conversaciones valiosas con sus hijos, que establezcan y mencionen claramente cuál es la opinión que ellos tienen con relación al consumo de cualquier sustancia. Y pues claramente en este tema de los vapeadores, pues que todos, tanto ellos como sus hijos, intenten estar
como en línea, actualizados y que en ese orden de ideas pues también tengan la oportunidad de promover la conversación. Yo creo que esa es como la principal lucha, la lucha inicial es que lo hablen porque a ellos les da, y estamos en una lógica hoy en día de papás que tienen muchas dificultades en establecer límites como tú mencionas o en mencionar las cosas o que tienen miedo a las consecuencias que eso pueda acarrear para sus hijos o que sus hijos no los vayan a querer o ese tipo de elementos. Entonces tratamos de promover eso. Y un tema muy importante que desde el programa Bandera que nosotros tenemos desde hace más de 17 años que lo diseñó Efren, que es Consentidos, es aportar mucho desde lo que son las influencias normativas. Y las influencias normativas es intentarles hacer entender a los papás que su posición importa. Muchas veces con relación al adolescente, los papás piensan, no, pues es que yo ya no soy importante para mi hijo, entonces que yo piense, le prohíba o deje o no deje de hacer, pues no pasa nada. No pasa nada o eso no va a influir, mejor dicho, en el balance decisional de mi hijo, etcétera. Entonces, reconocer y hacerle ver que claramente su posición importa, que siente límites importa y que nada más exprese su desacuerdo con relación al consumo va a influir en las decisiones de su hijo, pues eso pues intentamos trabajarlo para que pues claramente eso se vaya haciendo mucho más visible en los hogares, que es lo que vemos. Hay mucho silencio, hay mucho, yo asumo, veo a mi hijo borracho pero no le digo nada porque pues no quiero tener esa conversación, entonces creo que es más enfocado en eso. Okay. Lore, muchas gracias por toda esta información valiosa, Santi, que hemos tocado hoy con los vapeadores. Nosotros tenemos un espacio aquí en Aquí Ahora donde tenemos mitos y realidades o verdades. Yo te voy a nombrar algunos para que tú nos puedas como direccionar si realmente es una realidad o es un mito. El primero que tenemos es: los vapeadores no son tan dañinos como los cigarrillos, porque eso también pasa mucho en los jóvenes. No, yo prefiero vapear que fumarme 2, 3 cigarrillos. ¿Eso es un mito o una realidad? Yo creo que es un mito, son daños distintos. Empecemos por lo que les mencionaba, que pues el 90% se ha demostrado que tiene nicotina. Claramente que los componentes, ellos todavía no están obligados a decir exactamente qué tienen los componentes. Entonces yo creo que es un completo mito. Hay otro que lo escucho mucho allá en el internado y es: déjanos fumar vapeador, porque desde el vapeador es mucho más fácil dejar de fumar. Sustituyen el vapeador por el cigarrillo. ¿Eso es un mito o una realidad? Un mito. De hecho, pues sobre todo en jóvenes, que es en donde yo trabajo más, se ha empezado a demostrar que la transición entre ellos empiezan no consumiendo tabaco, sino consumiendo vapeadores, los jóvenes de ahora, pero aumentan 10 veces más la probabilidad de involucrarse con otras sustancias psicoactivas, entre esas pues el cigarrillo tradicional. Entonces es un mito. Ahora, el siguiente mito tiene algo muy importante para mí, porque es cuando se cruza el uso del vapeador con la sensación de como padre no puedo poner límites. Es decir, algunos padres se enfrentan a la realidad en casa de yo fumo vapeador, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo que no? Y uno de los mitos está referido a eso, y es: si yo como papá fumo vapeador, no puedo exigirle a mi hijo que no fume. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es un mito o una realidad en alguna medida? Es un mito, pues yo siempre partiré de recomendarle a los papás que claramente siempre hay una oportunidad para mejorar su salud pensando en el amor de sus hijos, ¿no es cierto? Pero eso lo manejamos mucho también en prevención con el tema del alcohol y claramente con los vapeadores. Nosotros, uno de los argumentos más importantes que utilizamos para que ellos establezcan ese límite con sus hijos es reconocer que pues el cerebro se termina de madurar hacia los 25, como 23 en el caso de nosotras las mujeres y como 25 en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, reconocer que pues claramente uno puede como jugar la carta de adulto y mencionar como pues uno, pues yo ya tomé esa decisión. Dos, tal vez si yo hubiera querido tomar la decisión antes no lo hubiera hecho, yo no hubiera empezado a vapear, pero pues en este momento lo hago. Y tres, precisamente por lo que implica tanto riesgo a mi salud, no me gustaría que tú replicaras algo que para mí yo sé que está representando un daño. Entonces incluso los entrenamos con pautas y tips específicos para que ellos puedan pues conjugar esa carta de poner límites sin ese tema de pensar que hay falta de autoridad moral. Se sigue teniendo autoridad aun cuando pues se esté consumiendo, vapeando, etcétera. Lore, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio aquí
nuestro podcast aquí ahora. Me gustaría, ahorita mencionabas que das tips o recomendaciones para cerrar para las personas que nos están escuchando, que creo que es un tema muy preventivo el día de hoy, a los padres sobre todo. ¿Qué tips les puedes dar frente si hay un hijo vapeando, si encuentran este tipo de artículos en la casa y no saben cómo manejarlo, para que podamos cerrar con unas recomendaciones? Pues bueno, creo que parte de esas cosas ya los he mencionado, pero primero cualquier cosa por encima de ello es el hecho de que se promueva una conversación. Muchas veces lo que pasa, y nos pasa porque trabajamos un montón con colegios, es el papá encuentra al vapeador y lo que hace es que no genera la conversación directa con el hijo, sino que va al colegio y le dice a los del colegio que el niño está vapeando, pero que por favor no le digan que ellos dijeron. ¿Sí me entienden? Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacerse de manera directa, promover una conversación directa y en la medida de lo posible mantenerse informados con relación pues a los argumentos por los cuales es mejor dejar el consumo. Para nosotros es ideal y siempre promovemos el hecho de que en la medida de lo posible retrasemos la edad de inicio de cualquier tipo de sustancias. Llámese alcohol, llámese vapeadores, etcétera, por el argumento de la maduración del cerebro que les acabo de mencionar. Entonces, parte de eso es que reconozcamos que nos estemos informando acerca del tema y que entendamos que nuestros hijos son niños todavía y que no promovamos espacios de consumo también en casa. Y un tema también importante es el ejemplo. Nosotros somos ejemplos. Sí, totalmente, Lore. Yo creo que aprovechando eso que mencionas al final, creo que en esencia muchos de los límites tienen que venir en alguna medida alrededor de la coherencia, no es solo la imposición normativa que viene de mi parte, sino también esa imposición normativa viene de un lado de existen unos hábitos de mi parte que puedo transmitirte o podemos utilizar para precisamente tomar decisiones más sanas y desde el autocuidado, y creo que resaltaría un montón eso que hablas. Y para ustedes que nos ven, realmente el tema de la comunicación alrededor de todas estas situaciones y fenómenos como el vapeador, así como muchos otros, es vital, porque en alguna medida entre menos se habla, tal vez bajamos un poco más la guardia. Y bueno, Lore, creo que nuevamente darte las gracias por tu compañía el día de hoy. Creo que ha sido muy útil, sobre todo alrededor de poder brindarle a aquellos que nos ven una perspectiva muy aterrizada de esta situación y también alrededor de las recomendaciones, ya que creo que es una preocupación muy central de los padres y de las personas que están, digamos, trabajando también con chicos que pues conviven con los vapeadores, y creo que siempre será una muy buena oportunidad tener profesionales como tú que puedan darnos una guía al respecto de esto. Muchísimas gracias por la invitación a ambos y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten en temas de prevención, estamos disponibles. Vale. Gracias, Lore. Y bueno, y todas las personas que nos están escuchando, no olviden seguirnos en nuestras páginas de Colectivo Aquí Ahora y Meaning Group. Nos vemos en un próximo capítulo.